Bueno, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda nuevamente de llegar hasta cada uno de ustedes. Y queremos disponer nuestro corazón. Vamos a esperar un momento a que los hermanos comiencen a conectarse para que podamos dar inicio a este tiempo de servicio, a este tiempo de transmisión, a una nueva mañana para glorificar y para honrar el nombre de nuestro Dios. Hoy les damos la bienvenida, le damos gracias a Dios por cada personita, por cada familia que está allí representada, y aún les animamos para que al finalizar puedan compartir con otros este video, esta enseñanza que confiamos en nuestro amado Dios, que sea de gran bendición. Y el tema que vamos a tratar es muy importante. Yo creo que nos va a servir a todos, absolutamente a todos, porque yo creo que todos en algún momento nos hemos enojado, todos en algún momento hemos sentido rabia, pero lo tremendo es cuando permitimos que ese enojo, que esa rabia como que se convierta en ira, se convierta en amargura y nos lleve muchas veces a pecar. Así que les damos la bienvenida. Amén. El Señor le bendiga. Como siempre he dicho, es un placer poder comunicarnos a través de estos medios de comunicación con todos ustedes. Yo hablo con los de la iglesia, hablo con aquellos que no conocen a Dios, que aunque pensarán que quizás por casualidad tocaron este tema o de hecho pues se llegaron a este canal, no es una casualidad, es obviamente un propósito que Dios tiene, el cual queremos de hecho compartir de una manera, llamaremos amena, y el plan es que de verdad usted pueda crecer y pueda formarse como un discípulo del Señor. Hemos pensado fervientemente de que Dios ha establecido un principio a través de esta palabra, y habíamos pensado en algo. Bueno, Señor, bajo la dirección tuya, ¿qué nos quieres enseñar para transmitirle a la iglesia y a aquellos que nos van a escuchar? Y estábamos pensando sobre algunos temas y pensamos, digamos, dentro de este propósito era, ¿por qué no tocar un tema común? Parece normal, pero que en realidad hace mucho daño. Y si miramos la vida cotidiana, usted sale a la puerta de su casa, mira al frente, va a la tienda, siempre va a encontrar manifestaciones de ira, y es por eso que pronto en este momento queríamos ir a tocar ese punto, porque sé que si usted no controla eso, es más, yo sé que tiene recuerdos y tiene muchas veces antecedentes de otras personas que le han mostrado cuánto problema implica una ira. Sí. Entonces le damos la bienvenida y como decía mi esposa, esperemos un momentico que la gente se termine de conectar, y mientras tanto pues a través de este fondo escuchemos una melodía y permitamos que el Espíritu Santo nos ministre. Y bueno, ¿qué les parece si nos unimos, aprovechamos el tiempo orando, entregando todas nuestras preocupaciones, diciéndole al Señor, bueno, queremos tener estos minutos pero dispuestos para ti? Yo siempre he dicho que es rico podernos desconectar de todo, de que si estás cocinando apagues un momentico la estufa y que tomes esos minutos para estar delante de Dios, para pedirle al Señor que Él te hable de una manera personal. Yo siempre he dicho, la palabra de Dios tiene que tocar nuestras vidas. Cuando nosotros compartimos un mensaje, cuando traemos la palabra, a la primera persona que habla es a nuestro propio corazón. Entonces por eso les motivamos a que nuestro corazón esté dispuesto, a que dejemos toda preocupación, toda carga en las manos de nuestro Dios. Amén. Amado Padre, hoy una vez más te quiero dar infinitas gracias por tu amor. Te quiero dar gracias, Papito Dios, por tu misericordia, por tu bondad, por permitirnos hoy a través de este medio, Señor, compartir tu palabra. Gracias por cada personita que se está uniendo. Gracias por cada persona que va a compartir tu palabra, Señor, al finalizar esta transmisión. Y Señor, ¿quién más que tú conoces nuestras luchas, nuestras debilidades? ¿Quién más que tú conoces nuestro corazón, Dios? Y Padre, hoy oramos de una manera especial para que tu palabra toque, para que tu palabra transforme, para que tu palabra sea como medicina, Señor, a nuestro cuerpo. Que tu palabra sea como una piedra que quebrante toda piedra, toda dureza, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito con el cual tú la envías en esta mañana. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saluda al que tienes al lado. Amén. Si tienes a un familiar, si tienes a alguien a tu lado, salúdale un momentico, bendícele en el amor del Señor. Te bendigo. Amén. En esta mañana, le doy gracias a Dios por tu vida y queremos que hagas lo mismo. Allí en tu casa, saluda a la persona que está a tu lado, bendícele en el nombre de Jesús. Amén. Mire, es algo importante lo que les he recalcado siempre. No lo hagan simplemente por cumplir. Me ha dolido, lo soy muy sincero, que ese Dios te bendiga se ha vuelto un saludo social, como un hola. No, o sea, cuando un cristiano
está diciendo a alguien, Dios te bendiga, entienda que usted es un agente de Dios. Usted es un agente, un representante de Dios. Y esa palabra que sale con esa intención, con una intención real de su corazón, se hace efectiva, se ejecuta en quien usted la ha depositado. Entonces, por amor a Dios, no lo da simplemente como ese saludo social de que todo el mundo ya es Dios te bendiga, no. Declárelo con ese poder, con esa convicción y esa fe que usted tiene a través de lo que la Escritura le dice, que a usted le han dado ese poder para poder bendecir, y cuando usted bendice, usted es bendecido. Amén. Y bueno, vamos a entrar en el tema aprovechando los minutos que tenemos y queremos arrancar leyendo algo que escribió el apóstol Pablo en una de sus cartas. Si ustedes miran las cartas de Pablo, casi siempre van a notar un patrón, y es que él habla muchas cosas como decir teológicas, por decirlo así, pero luego otra parte de la carta la pone en lo práctico, ¿cierto? O sea, es como enseñar una verdad, pero luego nos dice cómo aplicarla. Amén. Porque yo digo, leer la palabra simplemente por leerla, pues no tendría ningún sentido. Siempre el desafío es de qué manera yo puedo aplicar esta palabra escrita, esta palabra que es palabra de Dios, a mi vida. Y cuando aplicamos esa palabra de Dios a nuestras vidas, esa palabra comienza a transformarnos. Es lo que nosotros anhelamos, es lo que nosotros esperamos, y yo creo que aún Dios espera que en nuestro caminar con Dios, nuestras vidas realmente sean transformadas. Amén. Mire, es muy importante entender eso. El crecimiento no se me da porque yo lea la Escritura, por cuanto sepa de esa Escritura. El crecimiento se da a medida que yo aplico la palabra. Lo que hemos dicho muchas veces con las vitaminas, usted puede tener un tarro de lo que sea, es más, 500 pastillas, pero por leer cómo se llama la vitamina, eso no te va a nutrir. Tienes que digerirla, tienes que tomarla, tienes que apropiarte de ella y permitir que haga el proceso. Amén. Entonces vean lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Dice la palabra de la siguiente manera: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Mira lo que se está diciendo, que tenemos que dejar también las siguientes cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Dice la Escritura: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, es como tener una vestidura vieja de la cual nos estamos despojando, nos estamos quitando todas esas harapos, nos estamos quitando cantidad de cosas que antes de conocer realmente al Señor traíamos encima. O sea, cuántas cosas traíamos sobre nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Colosas, le dice precisamente: ahora dejen también toda ira, todo enojo, toda malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y ese dejar es soltar, es como quitarnos. Por eso en el libro de Efesios y en la carta de los Efesios, Pablo dice despojándonos del viejo hombre, o sea, como dejar esas vestiduras, esos harapos, esas cosas que traíamos encima. Quiero que lo tenga en cuenta así, como una vestidura, porque regularmente nosotros lo vemos como una especie de amuleto, como una práctica. Y voy a ser claro, muchas veces nos olvida que todavía la tenemos ahí, u otras veces nos olvida que la habíamos despojado. Pero cuando usted toma este énfasis, digamos en el caso de las vestiduras, usted sabe que una vez que usted se quita algo y se pone otra cosa, obviamente usted tiene que entender que hay un cambio, y ese cambio es lo que nos está pidiendo el apóstol Pablo. Nos dice: despójese de eso con lo que usted se cubrió, con lo que usted se identificó, con lo que incluso mucha gente tal vez lo caracterizó. Pero una vez que usted renuncie a ese principio y establezca lo que la palabra del Señor le manifiesta, la gente verá algo diferente, usted verá algo diferente y Dios verá algo diferente. Bueno, yo no sé cuántos se una oportunidad, antes presentaron un programa donde le hacían un cambio extremo a la gente, y empezaban con el cabello, o sea, le cambiaban su apariencia, la manera de vestir y el giro que tiene. Por eso dicen que no hay mujeres feas sino sin plata. ¿Cierto? Porque yo creo que con platica, con una buena ropa, o sea, qué cambio tan tremendo. Y pienso que en la vida cristiana, en ese momentico decíamos, cuán importante es poder tener un encuentro con Dios. Y cuando tenemos ese encuentro con Dios, pasa algo: nuestra conducta, nuestra personalidad, nuestro temperamento realmente tiene que experimentar un cambio.
Bueno, gracias a Dios, recuerden que estamos en casa y los perritos por acá llegan por momentos a saludar. Pero bueno, entonces les decía que esa conducta, ¿cierto? Nuestra personalidad, nuestro temperamento realmente tiene que experimentar un cambio. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, muchas veces somos religiosos, simplemente como que cambiamos de religión, pero yo pienso que cuando somos simplemente religiosos no sucede nada. Pero cuando un hombre y cuando una mujer logran tener un encuentro personal con Dios, un encuentro con Jesucristo, realmente Él puede cambiar nuestras vidas. Entonces yo quiero que tengamos eso presente. Vamos a mirar un instante de algo que dice la palabra precisamente aquí. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia y blasfemia. Entonces son varias cosas que nosotros debemos dejar. Y hoy queremos enfocarnos en una de las cosas que causa mucho dolor, que ha traído dolores de cabeza, que nos ha metido muchas veces en problemas y en situaciones dolorosas. Y es cuando no refrenamos nuestra ira, cuando no aprendemos quizás a controlarla, cuando permitimos que la ira como que se desfogue y reaccionamos de manera realmente que causamos daño de manera violenta. Y la ira, yo estaba mirando en el diccionario, dice que es ese sentimiento de enfado muy grande, pero violento. O sea, la ira tal vez tiene eso diferente al enojo. O sea, como la ira muchas veces nos lleva a reaccionar de una manera de enfado, pero muy grande y violento, capaz de destruir la comunicación, romper las relaciones y arruinar el gozo y la salud de muchos. Pensemos cuántas personas en un ataque de ira les da un infarto. En un ataque de ira tal vez han lastimado a otros. En un ataque de ira quizás han tomado una pistola y dañan a la persona con la cual están discutiendo. Y la propia vida. Sí, mire, hay algo muy claro en esto y yo quiero que pensemos en algo sobre la ira. Yo sé que regularmente lo vemos como algo normal, lo vemos tan de uno, tan propio, que uno piensa que eso en realidad no repercute en nada. Es más, mucha gente, yo soy así. Otras personas de manera equivocada lo han asociado con el carácter. Es que mi carácter es, y no tiene nada que ver. Es un espacio de un temperamento que hay que controlar, como dice mi esposa, cuando uno le da rienda suelta a esa ira, a ese sentimiento, uno ve que muchas veces tiene que arrepentirse después. Entonces, la Biblia, sin ser ajena a todo lo que nosotros vivimos, a ese día a día, nos da instrucciones para que aprendamos a vivir con esto, a controlarlo, mientras el Señor la va mitigando, mientras Dios la va, llamamos nosotros apaciguando y hasta incluso desaparecer. Pero mientras usted vive ese proceso, es lo que queremos hacer, invitarle para que usted mire paso a paso. Es más, como decía mi esposa, qué significa la ira, cómo se manifiesta la ira y cuáles son las soluciones para poder enfrentar esa ira. Ahora vean que la ira es tan delicada que el primer asesinato ocurrió, si ustedes recuerdan, está en Génesis capítulo 4, que es acerca de Caín y acerca de Abel, y cómo, ¿cierto?, el no controlar ese enojo llevó a Caín a terminar con la vida de su hermano. Pareciera fácil, pero mire, en un momento de ira fue establecido desafortunadamente el primer homicidio en la historia de la humanidad. Y como dice mi esposa, la Biblia lo reitera, fue eso. Ahora, yo sé que mucha gente, dentro de lo que ha leído a través de ese pasaje, muchos le dan la razón a Caín, porque pues el texto dice que Dios se agrada del favor, o más bien del sacrificio que ofrece Abel, pero que ve con pocos ojos o con malos ojos el sacrificio de Caín. Y eso, pues si lo miramos nosotros, dentro de lo que podemos llamar un enfoque limitado, diríamos, claro, tenía razón. Como tal vez usted ha visto muchas veces su ira y ha querido justificar esa ira por el comportamiento de aquel, por la palabra de aquella, o incluso como yo hablaba con mi esposa ahora, mire, cosas tan simples como nos citamos en algún lugar y no ha llegado y uno es cabeceando con reloj y pensamiento, y genera, llamamos nosotros, una manifestación de ira. Pero si miramos el pasaje en realidad con ojos objetivos, nos vamos a dar cuenta que independientemente cuál haya sido, llamamos nosotros las circunstancias que Caín estaba manejando, él tenía la autoridad de enseñorearse de la ira y no permitir que le llevara a extremos tan grandes. Amén. ¿Y por qué no lees un momentico more ahí en Génesis? Lo tenemos por acá anotado, Génesis 4,
Versículos 6 y 7 creo que es. Amén. Yo lo voy a leer para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 4, mire, suena hermoso. Amén. Dice la escritura. Y Abel trajo también de los primeros... El 6 y el 7. El 6 y el 7, perdón. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Y vean que cuando estábamos leyendo este pasaje, miré en otras versiones y me llamaba la atención porque decía lo siguiente: está esperando el momento de dominarte. En otra versión, no recuerdo, Agazapado, decía agazapado, a la puerta, está acechando. O sea, cuántas veces la ira, o sea, cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros muchas veces sentimos rabia, pero no sabemos controlar, no sabemos llevar eso delante de la presencia del Señor. Me llamó la atención porque cuando Dios le habla a Caín, le dice, mira, el pecado está a la puerta. En otra versión les decía, dice, está agazapado, ¿cierto? Está acechando para esperar el momento como indicado para atacar. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando no la controlamos. A mí me impacta lo que dice esta versión, de que el pecado acecha. Y esa palabra se agazapa, ¿cierto? O sea, como allí, es que esa palabra agazapado, no sé, yo creo que la escuchamos y uno se hace como la idea. Le explico, mire, es la actitud o el comportamiento que tiene un animal cuando va a cazar a otro. Cuando un depredador, llamado depredador, va a cazar su presa, entonces lo que hace es, con mucho sigilo, va y se acomoda en cierto lugar y se agazapa, se acomoda dentro de lo que él llama una característica para obtener una ventaja. Si es un tigre, pues sabe que puede correr, entonces va a utilizar ese modo para cazar. Si es de pronto un animal que es lento, va a utilizar su característica para poder atrapar. Y en ese caso la ira, es que ser muy claro en esto, va a utilizar su característica. ¿Sabe qué me llamó la atención? Que en esa oración decía, ¿por qué te irritas y por qué has puesto esa cara? Sí. Y eso me llama la atención porque hay que reconocer que muchas veces uno está lleno de ira y aunque quiera disimularlo, aunque quiera ocultarlo, el rostro manifiesta que uno está lleno de ira. Los ojos, todo. O sea, es que el rostro, todo como que cambia. Y lo más tremendo es cuando no lo resolvemos, y vuelvo, repito, de pronto se va agazapando y simplemente está el enemigo como esperando, bueno, en qué momentico esa ira nos va a controlar, ¿cierto? Y o sea, muchas veces la terminamos embarrando, pero bien feo. Entonces, solamente está allí, dice la palabra, acechando y esperando el momento para dominar. Y es porque en cierta ocasión, yo recuerdo que estabas compartiendo la diferencia entre lo que es el enojo y la ira. Amén. Tiene mucho que ver también, mire, la Biblia en Efesios nos habla acerca de airaos, pero no pequéis. Uno no puede desconocer que esa ira es un sentimiento que, como dije al principio, obviamente parece natural, pero tiene un control y somos llamados a ejercer el control sobre eso. La ira se manifiesta así, o sea, ya, ¡pam! Es esa explosividad que uno tiene, o de hecho muchas veces no es euforia, es una belicosidad, es con ganas de pelear, pero explota de una. Eso nos dice la Biblia acerca de la ira. También, como le dije, eso nos manifiesta que hay un control. Cuando dice airaos, pero no pequéis, es que a pesar del sentimiento, a pesar de la circunstancia, yo puedo controlar la ira. Porque, si soy sincero, la ira, yo diría, es el vecino más próximo al pecado. Y cuando la Biblia registra de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es porque yo estaba haciendo el estudio y había una diferencia muy grande entre airar y enojar. Airar es explotar de uno y de hecho muchas veces uno lo manifiesta, pero enojar es, mencionamos ahorita, un ente, llamamos agazapado también, atrapando ahí la gente, y en este caso yo le voy a explicar. Hay personas que expresan la ira ya, pero el enojo dura semanas, meses y años. Y usted puede estar tratando a una persona, pero muy dentro de su corazón estar enojado con ella. Es más, vemos familias donde fulano no le habla perano hace no sé cuánto tiempo y eso ya no es ira, es enojo, porque el enojo tiene la característica de empezar a carcomer y de atrapar una cantidad de sentimientos y una cantidad, llamamos nosotros, de emociones.
Y por eso desafortunadamente mucha gente se vuelve hipócrita, porque sintiendo amargura, resentimiento, sintiendo enojo por alguien, lo que hacen es o la amiga o lo amigo, o incluso saludarse de abrazo. Es necesario poder controlar eso, porque si somos sinceros, es el enemigo más grande que tenemos después de esa ira, llamaría yo. Y lo que pasa es que cuando no lo expresamos, o sea, cuando no aprendemos de una manera sabia a expresar, o sea, porque todos nos podemos enojar. Hay cosas que nos incomodan. Yo pienso que el enojo es como ¿Una esa alarma? alarma, Amén. sí. Es como ese semáforo que me pone en alerta, algo no me gusta, algo no estoy de acuerdo, pero es aprender muchas veces a expresarlo. El problema es cuando lo vamos guardando, ¿cierto? Cuando nos vamos comiendo ese enojo, cuando tal vez me hacen algo y digo, bueno, voy a hacerte cuenta que aquí no pasó nada. Pero tristemente, cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni le dé lugar al diablo, es porque uno tiene que reconocer que esas heridas, esas cosas que muchas veces nos lastiman, cuando no las sacamos, comienzan a maquinar en nuestro pensamiento. Y nosotros muchas veces como pastores quedamos aterrados, impresionados de cómo una situación pequeñita, pero que no se le dio un buen manejo, terminó destruyendo, arruinando hogares, vidas de una manera Sí, tremenda. mire, alguien representaba ese enojo cuando dice no le deis lugar al diablo. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y alguien lo representaba de una manera muy simple, pero muy drástica. Y era que si usted se acuesta al lado de su pareja, o sea, entre usted y su pareja, está Satanás acostado. Cuando es la pelea con un hermano, con alguien, es usted en su cama y Satanás al lado durmiendo con usted. Mientras ese enojo no sea resuelto, mientras no se trate ese problema que produjo el enojo, créame que va a estar andando con alguien y no es precisamente el Espíritu Santo. Es representado en ese enojo lo que llamamos nosotros las Y uno tiene intenciones que de ser Satanás. consciente, perdón amor, de que muchos de sus pensamientos no son buenos. O sea, no se queda uno, y especialmente yo hablo como mujer, ¿cierto? Porque muchas veces cuando hay discusiones de pareja, yo creo que si las mujeres pudieran levantar la mano y poner por allá un corazoncito, tal vez lo pondrían, de que es increíble cómo el hombre logra acostarse tranquilo, por decirlo así, o sea, como que se desconectó, listo. Pero la mujer muchas veces se queda pensando, o sea, uno de mujer se queda, ay, pero cómo me hizo esto, pero cómo dijo esto, ¿cierto? Y se queda uno pensando. Yo soy una que mi esposo está acá, yo no soy capaz, yo lo despierto y es que no, venía, hablemos, porque yo siento que como que eso me empieza como a martirizar, entonces prefiero de una hablar. Porque siento que cuando uno se acuesta enojado, como dice la palabra, o sea, comienza el enemigo como a Sí, es sembrar verdad, es verdad. sentimientos, pensamientos, ideas que realmente no van a glorificar el nombre de Dios. Entonces, algunos estarán preguntando, bueno, pastores, reconozco que soy explosivo, reconozco que soy una persona que me lleno de ira fácilmente, ¿qué puedo hacer? Lo primero que queremos compartir con ustedes es reconocer que sufrimos de eso, o sea, que ese es nuestro problema. Yo pienso que de ahí parte todo, amor, cuando uno reconoce su necesidad, cuando uno reconoce su problema. Amén, mire, hay algo también muy claro y lo representamos con todo el respeto, no queremos herir susceptibilidad ni nada, pero lo representamos como cuando una persona sabe que sufre algo, que es algo de por vida, le llaman enfermedad general. Ah, perdón, amor, antes, en estos días, perdón que te corte, pero venía a mi mente, nos vimos una película que se llamaba Loco por ti y precisamente hablaba de un hombre que se enamoró de una muchacha, pero nunca le dijo de todos los problemas. De lo que sufría. Entonces tenía fobias, tenía, que era lo que más, o sea, padecía de Era todo. obsesivo, compulsivo, tenía o sea, era bipolar, de todo tenía. Y obviamente el hombre, en el momento en que se presenta con esta mujer, él está bajo ese medicamento, bajo su efecto. Controlado. Y el hombre se ve controlado, se ve un caballero. Pero desafortunadamente en un momento le faltan las pastillitas y aparece, perdóneme el término, ese gorila que tenía. Y eso nos enseñó mucho, porque si somos sinceros hay que entender, decíamos ahorita, lo primero es reconocer, y ese reconocer yo creo que es un dictamen general. Todos sin excepción padecemos de esa ira. La cuestión es cuándo. Mire, si nosotros sabemos que hay que lidiar con esa situación, necesitaríamos lo que quizás una persona medicada deba hacer: andar con su pastillita en el bolsillo, con su pastilla, y a la hora regular estar a todo momento tomando. Porque hay que entender que si nosotros nos dejamos llevar o tal vez nos dejamos apoderar de eso, vamos a acabar con todo. Entonces, es reconocer, si sabes,
si tal vez hoy comenzamos a hacer como un examen, ¿cierto? O sea, cuando yo reconozco que tengo ese problema, sé que necesito pasar tiempo con Dios y aún recibir asesoría. Yo pienso que eso no nos quita a nosotros los espirituales. Yo siempre he dicho que cuando uno tiene un problema, sea de pareja, sea con los hijos, a mí, yo estoy segura, a mí no me hace menos espiritual buscar consejería. No, Así mire, seamos pastores. así es, no, y para nada, le estoy diciendo, primero es entender, yo padezco esto, y ese sería el medicamento. Yo sé que de pronto muchas veces lo vemos espiritual, no, yo voy ante la presencia de Dios, sí, es fundamental, pero si de pronto alguien te puede ayudar de una manera profesional, créeme que vale la pena aceptarlo. Y algo muy claro es eso, insisto, la ira es, yo diría, el vecino más cercano al pecado. Entonces, si ese ataque de ira me da y yo sé que soy capaz de hacer con ira, prefiero más bien tomarme la pastillita. Entonces en ese término le digo es, yo sé que ya vengo para este lado, yo sé que me va a dar tal cosa, voy a evitar, voy a tal cosa y me voy a poner a orar. O me voy a poner a leer la Biblia donde yo sé que voy a encontrar consuelo y aliento. Usted dirá, pastor, no siempre hay una Biblia a la mano, pastor, no siempre tendré a alguien que tenga la mano. Mire, los viejos decían, tómese 2 sorbos de agua y al menos aguante un ratico mientras llega a la casa. Pero lo que le quiero decir es que bajo esta advertencia, cuídese de la ira. Uno no sabe en qué momento va a explotar y menos cómo va a explotar. Y volvemos a repetir, o sea, más cuando uno tiene que reconocer que tenemos un problema, Sí. ¿cierto? ¿Tiendes a perder el control? Es una buena pregunta. O sea, yo soy alguien que fácilmente pierde el control, que cualquier cosita, y hay gente que dice, ay, no, es que a mí me dicen fosforito, y hasta se ufanan de eso, ¿cierto? Entonces hay gente que dice, no, es que ese es mi carácter, o esa es mi forma de ser, o es que yo soy fuerte. Pero me llamaba la atención, si me ayudas leyendo en Eclesiastés 7:9, o sea, porque hay gente que dice, pastores, es que yo soy fuerte en mi carácter o soy fuerte en eso y por eso es que respondo así o respondo de tal manera. Pero vean lo que nos dice Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 9. No nos muestra que eso sea una fortaleza, sino antes nos muestra que es parte de la necedad. Entonces, de allí la necesidad de buscar ayuda, de ir delante de la presencia de Dios en oración. El 7:9 dice la escritura, ciertamente la opresión, 7:9, perdón, Sí. dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Repito, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, es algo, o sea, cuando uno se enoja fácilmente, la palabra dice que el enojo reposa en el corazón de los necios. Entonces, busca ayuda, o sea, vuelvo y te recalco, eso no te va a hacer menos espiritual. En la iglesia hay una hermana que es psicóloga y sé que en muchas iglesias hay hermanos que son psicólogos, que son buenos psicólogos, que aplican la palabra del Señor y es buscar ayuda, o sea, es reconocer, estamos pasando una situación difícil, vuelvo y repito, cuando yo siento que a mí algo me está ahogando, yo prefiero pedir ayuda, o sea, yo no, ay no, quedémonos así, me aguanto, no, porque yo siento que si yo guardo silencio, eso va a ser peor, entonces uno va y busca ayuda, uno expresa el problema, y qué tan bonito cuando te hacen ver, y yo una vez me reía, eso fue una vez que fuimos a consejería matrimonial, y yo recuerdo que fui, expresé y dije, hermanos, y una pareja que amamos mucho, Dios los bendiga porque han sido un apoyo muy lindo para nuestro matrimonio, y yo recuerdo que fui, les expresé las cosas, y yo por dentro vamos a ver qué nos dicen, y cuando empezaron a decirme, Angelita, tú estás fallando en esto, y en esto, y en esto, yo les que, ay, como que yo respiré, yo decía, Señor, ¿cierto? O sea, porque uno muchas veces tiene que reconocer, está esperando que le den a uno la razón, pero cuán importante es pedir ayuda y uno decir, bueno, Señor, sí, yo estoy fallando en esto, o tal vez el problema es tal, porque ahorita vamos a mirar que muchas veces el enojo tiene una raíz. De hecho, quería que pasáramos a ese punto. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas veces uno siempre asocia la ira que tengo con algo que, digamos, está al frente. Y quiero que toquemos eso, porque si hemos reconocido que hay un problema, entonces yo creo que lo fundamental es entender de dónde viene ese problema, cuándo o cómo se origina el problema. Y creo que es el tema pues para que podamos tocar. Entonces, vean que hay algo importante. Entonces, vamos en primer lugar, decíamos que tenemos que reconocer nuestra ira, o sea, reconocer, soy una persona que me enojo fácilmente, que pierdo el control, ¿cierto? Tenemos que reconocer que tal vez no desfogas tu ira, pero hay otros que se van al extremo contrario y es que comienzan a suprimirla, entonces guardan todas las cosas,
la retienen. Eso no significa que no tienen ira, sino que la ira está ahí, solo que se están lastimando a sí mismos y muchas veces se convierte en un resentimiento, en una amargura o lo que decíamos. Tal vez la retenemos, pero tristemente está agazapada, esperando en qué momento yo voy a tomar venganza, esperando en qué momento me va a sacar el clavo, porque el mundo nos ha enseñado que un clavo se saca con otro clavo. Entonces son parámetros que da el mundo, pero no es lo que nos enseña la palabra del Señor. Sí. Entonces, para llegar al punto que estaba diciendo mi esposo, estoy mirando por acá los apuntos, teníamos lo siguiente. Si tú dices, pastora, es que yo me enojo y me airo fácilmente por todo, yo quiero decirte que hay un problema. Y venía a mi mente el chiste del señor que va al médico, ¿cierto? Y le decía, doctor, es que es más raro, yo me toco aquí y me duele. ¿Sí? Entonces le decía, no, doctor, y cuando me toco aquí, me duele. Y comenzó a tocar todas las partes del cuerpo, se tocaba la rodilla, y decía, es que si me toco la rodilla me duele, y si me toco el pie me duele. Y le decía, doctor, no entiendo qué es. Entonces el doctor lo revisó y le dijo, señor, que usted tiene el dedo partido. Y muchas veces la ira es así, o sea, nos enojamos, ¿cierto? Y queremos, es que me duele aquí, si me tocan, y todo nos molesta. Nos molestan si nos hablan, nos molestan si no nos hablan, nos molestan si no nos atienden rápido, qué fila tan lenta, qué niña tan lenta, y empezamos como a desfogar la ira en otras personas, pero no nos damos cuenta que el problema está dentro de nosotros. Si tú te airas con facilidad, hay un problema con tu yo. Tal vez tu orgullo está siendo herido y te has sentido menospreciado, ¿cierto? Dicen algo y te molestas. Entonces es empezar a mirar, o sea, yo quiero que empecemos a mirar, bueno, ¿qué es lo que realmente está originando la ira en mi vida? Tal vez estás sintiendo rabia porque no has salido, no te has podido salir con la tuya. ¿Cuánta gente quiere que las cosas se hagan como esa persona dice? Sí, por eso entonces entender, mire, no nos hace más espirituales incluso ocultar la ira. Porque tal vez mucha gente juega con esos dos parámetros. Uno es, no, yo voy a aguantar, yo voy a tal cosa. No, eso no me hace más espiritual porque me va a llenar de amargura, me va a llenar de resentimiento y creo que el día que explote va a ser peor. Y lo otro, lo que acaba de decir mi esposa, es entender que muchas de las razones en las cuales yo exploto no están afuera, están acá. Y es lo que vamos a tratar en ese punto para que encontremos solución y cómo hacerlo. Mi esposa mencionó algo. Causas de la ira no me tienen en cuenta. Y eso, si soy sincero, no es quien me está atendiendo, sino el problema es mío. También pudiésemos decir, reconocen el trabajo de fulano menos el mío. Siempre va a haber algo que quizás se genere para que yo pueda explotar en ira. Pero es fundamental entender que yo puedo reaccionar, puedo controlar lo que del punto se quiere suscitar. Entonces pensemos, ¿cuántas veces el problema de la ira, vuelvo a repito, está aquí adentro, en nuestro yo? Cuando sentimos que nuestro orgullo es lastimado, cuando somos obstinados, ¿cierto? Y queremos que las cosas se hagan a mi manera. Entonces, no, es que yo quiero que barras de esta manera y tal vez la persona barra de otra y ya nos enojamos. Entonces pensamos, ¿será que el problema está en mí? Cuando otro recibe más honores y sentimos celos, ¿cierto? O tal vez pensamos, no me están dando la importancia. Todo eso que nos va llenando como de ira, quiero repetirles, nos está mostrando que muchas veces el problema no está fuera, sino que está dentro de nuestro corazón. En Romanos 6, versículo 6, vamos a leer Romanos 6, 6 y también el versículo 2. Entonces, yo quiero decirles algo, no podemos culpar a otros de tu ira, ¿cierto? Y creo que todos hemos visto la propaganda del maltrato a una mujer cuando le dice a la mamá, mamá, me trató como una reina, no sabía dónde ponerme, y de pronto entra el esposo, le baja las gafas, tiene un morado en el ojo, y que le dice al esposo, ¿viste lo que me hiciste hacer? Entonces, no culpemos a otros de nuestra ira, ¿cierto? Entonces, es examinar, bueno, ¿qué está fallando dentro de mí? Romanos capítulo 6, voy a leer del versículo 5 para que entendamos la idea. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Y el versículo 2, ¿sí lo leíste? Sí. El 2. Sí.
Dice, en ninguna manera, 6:2. pero va a leer desde el 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, lo que dice el verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Entonces yo pienso que como cristianos debemos reconocer, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿cierto? La palabra nos enseña que nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Traer esos sentimientos, traer esa ira, traer ese enojo, lo que nos mencionaba Pablo en el versículo con el cual arrancamos, dejar pues toda ira, todo enojo, toda maledicencia, o sea, todo eso. Tenemos que comenzar a despojarnos, ¿cierto? Traer delante de la presencia de Dios, reconocer, para mí es primordial reconocer, decirle al Señor, Señor, bueno, yo soy una persona que me enojo, pero a la vez hoy me estoy dando cuenta que el problema no es el otro. Ah, es que usted es muy lento y eso me da piedra. No, tal vez no es que el otro sea lento, sino que uno es muy acelerado. Entonces, muchas veces queremos ver el problema afuera, pero hoy el Espíritu de Dios quiere que echemos un vistazo adentro, a nuestro corazón, que le digamos al Señor, Señor, déjame ver lo que hay en mi corazón. Hay algo muy importante. Ojo, los demás pueden decir o hacer cualquier cosa que te incomode, pero nadie puede hacer que uno pierda el control. Es importante también entender algo. Si estás incómodo por alguna cosa o si por todo te irritas, es tu yo el que está demasiado exigente, y en eso es necesario aplicar la palabra. Llevar ese ego, llevar ese yo a la cruz de Cristo, porque la condición es esa. Dice que fuimos crucificados juntamente con Jesús, dice que nos despojemos de eso, y si hemos muerto, ¿cómo vamos a perseverar en el pecado? ¿Y por qué menciona pecado con la ira? Porque si somos claros, tal vez mucha gente lo ve de manera normal, pero está en una lista establecida en la Biblia juntamente con el homicidio, juntamente con el robo, juntamente con la idolatría. Aunque pareciera que es normal, tiene el mismo peso que estas cosas, por ende es pecado. Entonces, recuerda eso. Aunque la gente diga o haga cualquier cosa, ninguno puede hacerte perder el control. Y creo que fue mi hermana la que una vez me compartía algo y decía, es que uno muchas veces cuando discute con alguien, uno le dice, es que tú hiciste sacar lo peor de mí. Y no es la persona. ¿Cuál es el real problema? Que hay algo en mí. No lo controlé, claro. Que no lo controlé, o sea, ¿qué es lo que hay dentro de mí? O sea, si yo digo que es que alguien me hace sacar lo peor de mí, es porque todavía hay cosas malucas dentro de mi corazón. Pero cuando yo aprendo a rendirme, cuando yo le digo al Señor, Señor, ayúdame, incluso en los momentos difíciles, cuando sucede cualquier cosa, uno tiene que aprender a orar y decir, Señor, sabes que siento rabia, que esto me duele, pero te entrego mis sentimientos, toma control, Espíritu Santo de Dios, y permíteme reaccionar de una manera acorde a lo que nos enseña tu palabra. Entonces queremos dejarles ese desafío, que examinemos. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo, yo digo que todo esto del confinamiento, el hecho, por ejemplo, que no podemos salir, que nuestros hijos muchas veces se sienten encerrados, ¿cierto? Y que empiezan, o sea, es que es tremendo porque si molestan en la casa, a la vez ellos le dicen, no, entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces, porque no tienen nada que hacer. Entonces son tiempos donde yo digo, la presión está allí, pero tenemos, gracias a Dios, contamos con la presencia del Espíritu Santo de Dios que nos puede ayudar. Pensemos en algo. Muchas veces el corazón de un familiar o de alguien que amamos puede ser como esta hojita, ¿cierto? Y uno dice que está, pues gracias a Dios, esta está bien. Pero cuántas veces en los momentos de ira, en los momentos de enojo, nuestras actitudes, ¿cierto? Lo que hacen es como arrugar el corazón de nuestros hijos, de nuestro esposo, y decimos cosas, y es que tú no sirves para nada, es que tú sacas lo peor de mí, tú eres una porquería, yo no sé en qué momento me fijé en ti, o a un hijo, no sé ¿por qué te tuve? Y decimos cantidad de cosas en un momento de ira, que el corazón de la persona puede quedar así. Pero entender eso, está saliendo de sí mismo, como dice el mismo Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. No es la circunstancia la que me está haciendo hacer esto, soy yo, es mi interior, es lo que tengo adentro, lo que en realidad está saliendo por cualquier razón natural. Y pensemos cuántas veces hemos reaccionado así con ira. Tal vez le damos una pela al hijo, tal vez le contestamos feo a las personas, o sea, terminan pagando los platos personas que ni siquiera está el perro. Hay casas donde hasta el pobre perrito lleva por delante.
Y tal vez nos arrepentimos, ¿cierto? Y decimos, ay, Dios mío, qué embarrada, yo siempre me lleno de ira, siempre que tengo rabia digo un montón de cosas, Señor, perdóname, incluso pedimos perdón, ¿cierto? Hijo, no le vuelvo a hacer, y entonces tratamos como de arreglar la cosa, pero por más que intentemos, créanme, yo no sé si desde allá lo alcanzarán a ver, Sí, sí, se ve. pero quedaron arrugas, quedaron marcas, ¿cierto? Incluso puedo intentar ponerlo por unos días en un libro pesado, pero tristemente las cosas no vuelven a quedar igual. Entonces, si hoy tú reconoces, tengo un problema con la ira, yo te animo, confiésalo delante de Dios, pero también reconoce si tal vez es tu yo, ¿cierto? Si es algo profundo en tu corazón, no son las cosas externas. Hay cosas, volvemos a repetir, hay cosas, hay injusticias, que yo digo, no sé si es mi forma de ser, pero yo veo a alguien que está en peligro, yo veo que alguien lo están atracando y yo no me quedo quieta, o sea, Sí, yo no, soy de las bien. que reacciono, ¿cierto? Y procuro como hacer algo. Pero también hay cosas, que vuelvo y repito, pueden ser externas, pero hay otras que salen de nuestro corazón, Sí, es mi problema. ese es el punto de reflexión. Tómese el tiempo hoy. Y no sé si ha tenido dificultades esta semana, pero tómese el tiempo y pregúntese, bueno, ¿verdad? ¿Por qué se suscitó esto? Y si usted pues quiere sincerarse con usted mismo y con Dios, reconozcamos que muchas veces, yo diría, esas muchas veces, la mayoría de las veces, es mi ser interior, es mi egoísmo, es mi orgullo, es mi yo, que me lleva, o que no quiere renunciar a esa cruz, que no quiere dejarse llevar hasta allá, hasta donde tiene que estar. Porque si somos claros, mientras este yo gobierne, mientras ese egoísmo esté reinando, no se va a cumplir ni creo que Cristo estableció en su palabra. Mucho menos el pretender imagen y semejanza de aquel que murió en la cruz por nosotros. Entonces, algunos dirán, yo estoy ganando, yo no me doblego, yo no me rindo. Somos sinceros, estamos perdiendo. Somos los más perjudicados, porque si queremos ver de una manera clínica o física, muchas de esas iras han terminado en paros cardíacos, en aneurismas y en otra cantidad de cosas, de enfermedades que desafortunadamente terminan mal. Amén. Y yo quiero que antes de orar, Mor, si me ayudas leyendo nuevamente en Génesis, porque me impactan las palabras que le dio Dios a Caín. Y yo creo que nos tiene que poner a nosotros a reflexionar en esta mañana y con eso queremos terminar. Antes de orar, vamos a leer nuevamente en Génesis. Génesis capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. 4, 6 y 7. Dice la escritura: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Entonces, quiero resaltar esa parte. Piensa que en medio de tu enojo hay algo que se puede agazapar. Hay algo que puede estar acechando. No solamente tu vida, tu familia, tu matrimonio. O sea, ¿cuántas veces ese enojo no resuelto ha dejado allí? O sea, algo que está agazapado, que está esperando el momento para decir hasta aquí. Y puede ser la bobada más pequeñita. Pero ¿cuántos hogares se han venido al piso por no resolver? En el momento apropiado, en el momento justo, por acumular, por guardar, por ir guardando. Yo les animo, hablen, dialoguen, busquen consejería. O sea, es pensar, Dios mío, ¿qué puede estar agazapado en este momento que está como al acecho? ¿Cuántas personas han terminado en una cárcel? En un momento de hogares destruidos, la verdad es esa. Mire, por una estupidez, perdónenme el término, pero una estupidez no resuelta. Yo le decía a mi esposa esta mañana, yo lo comparaba como una especie de fuego. Mire que cuando el fuego es bueno, es controlado, genera calor y genera bienestar. Pero un fuego desenfrenado, un fuego sin control, acaba con la casa, mejor dicho, acaba con todo. Y desafortunadamente muchas veces la ira es eso. Vemos situaciones, tal vez llamamos sin importancia, pero me picó. Me quedo ahí y tal vez lo retengo y tal vez lo mantengo mientras me dé la oportunidad, perdóname, de vengarme, mientras me dé la oportunidad de salirme con la mía. Y en la menor oportunidad entonces aprovecho todo lo que tengo, aunque la persona no esté presente, y hago lo que en realidad no debía de ser hecho.
Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que eso lleva a un problema mucho más grande. Y como decía mi esposa, hemos visto matrimonios terminados, hemos visto incluso amistades rotas y una cantidad de cosas que desafortunadamente Dios nos dice nos alejemos de eso. O mejor, afortunadamente Dios nos dice que nos alejemos de eso, pero desafortunadamente nosotros somos pegados y pegados y pegados. Entonces vamos a orar en esta mañana. Queremos motivarles a que estemos allí, ¿cierto? Buscando el rostro del Señor. Si alguien tiene una inquietud, si alguien necesita un tiempo de consejería, estamos para servirles. Puede ser llamada, videollamada. Nos alegra mucho cuando hemos podido hacer videollamadas que nos han pedido consejería y poderles ver la carita y escucharles. Sé que en ese momento no lo podemos hacer persona a persona, pero frente a frente, mejor dicho. Pero sí podemos utilizar los medios que Dios nos está dando, como el internet, como el teléfono, bueno. Entonces poderles escuchar y poder orar con ustedes. Y yo quiero que en este momento tú puedas reconocer si la ira, si el enojo ha traído daño a tu hogar, a tu vida, que tú puedas pedirle perdón al Señor. Y vamos a orar juntos. Nos gustaría orar como pastores por cada uno de ustedes, bendecirles y entregar los hogares, entregar las familias, aún presentar las personas que hoy quizás están en una cárcel por un momento de ira, ¿cierto? Por un momento de rabia que no supieron controlar y hoy se lamentan. Algunos están en una cárcel, otros quizás ya no están, ¿cierto? Pero han dejado un vacío en una familia. En estos días yo hablaba con alguien, decía, de pronto la muerte de un familiar ha traído más disgusto, más problemas. Entonces vamos a orar por todas esas situaciones y a entregarlas en las manos del Señor. Amén. Amado Dios, hoy te damos gracias. Gracias, amado Rey, porque tú me permites en esta mañana una vez más, en unidad con mi esposo, venir a compartir tu palabra, Señor. Es un privilegio para nosotros, es una bendición poder hacerlo, Señor. Aún poder hablar, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Dios, porque no pretendemos mostrarnos, Señor, como personas que no fallan, sino como hombres, como mujeres, Dios, que estamos siendo transformados por ti, que hemos visto tu gracia, que hemos visto la manera tan hermosa en que tú obras, Dios. Amado Padre, hoy, reconociendo que estamos en medio de esta situación, Dios, donde muchas veces el estrés es mayor, donde muchas veces nuestros hijos, Señor, aún se sienten agobiados, donde se han desatado tal vez problemas familiares debido a la economía, Señor, porque sabemos que también muchos disgustos, muchos problemas, Señor, es porque no hay una entrada económica en las casas, Señor, y muchas veces en lugar de atacar los problemas, resultamos, Señor, atacándonos entre nosotros mismos. Pero hoy como pastores levantamos esos brazos en altos. Hoy como pastores, Señor, levantamos los brazos de nuestros hermanos, Señor, y oramos por ese hombre, por esa mujer, Señor, que en ese momento está reconociendo delante de ti que tiene un problema grave, Señor, con la ira y con el enojo. Señor, hoy reconocemos que muchas veces nos ha faltado el dominio propio. Dile allí donde está, Señor, reconozco que muchas veces he perdido el control y cuando lo he perdido, Señor, he lastimado a las personas que amo. Cuando he perdido el control, aun si tú que me estás escuchando, tal vez en momentos de ira te has llenado de tanta rabia, de tanta ira que has intentado hacerte daño, que tal vez has intentado quitarte la vida, que tal vez te encierras en el baño y te golpeas a ti mismo. Es porque estás perdiendo el control, pero dile al Señor, Señor, hoy reconozco que mi enojo, que mi ira está fuera de control y que en mis propias fuerzas no soy capaz. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú me ayudes, que tú me des dominio propio, Señor, que yo sepa expresar lo que me enoja, pero sin llegar a pecar, Dios. Que no lo guarde, Señor, que no lo acumule, Señor, sino que como dice tu palabra, deja también toda ira, todo enojo, toda maledicencia. Señor, todo lo que no es tuyo, yo lo quiero sacar de mi vida. Quiero despojarme en el nombre de Jesús de esas vestiduras viejas y pedirte que tú me vistas de amor, pedirte que tú me vistas, Dios, con ese fruto del Espíritu Santo tuyo, Señor, en mi vida. Dios, hoy nos entregamos en tus manos, Señor, y te damos gracias. Oramos por aquellos que hoy están en una cárcel. Oramos, Señor, por aquellos, Señor, que su matrimonio se arruinó, Señor, por no saber controlar el enojo o la ira, Señor. Oramos por aquellos que hoy su vida, Señor, tal vez un negocio se vino al piso
porque no sabían controlar la ira y trataban mal a sus empleados. Señor, hoy te pedimos perdón si con nuestra ira hemos lastimado, si con nuestro enojo, que muchas veces se puede expresar en el mismo silencio, sin decir palabras, pero hemos puesto una barrera, hemos puesto, Señor, un muro hacia nuestros familiares, y tenemos que reconocer, Señor, que aunque no digamos nada, aunque no proferimos palabra, en nuestro corazón hay enojo, hay rabia, hay ira, y te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Hoy nos despojamos de todo eso, lo sacamos en el nombre de Jesús, Señor, y te pedimos, llénanos con tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Recordar entonces, de verdad, entender que la ira está ahí agazapada, que es un sentimiento que tenemos y que de hecho debemos de aprovechar. Yo diría otra vez, tomando el término de aquella persona que padece una enfermedad general, mantenga la pastillita ahí. Y si usted de pronto siente que está próximo a esa reacción, haga algo. Una de las cosas fundamentales es orar, otra de las cosas tal vez pueda ser huir. Y yo alguna vez veía un ejemplo, cuando estaba pequeño, que siempre pasaba por un lugar y había una casa donde había unos perros muy bravos. Y siempre que estaba cerca de esa casa, yo decía, bueno, yo sé que tengo que hacer algo para que los perros no me intimiden y tampoco me muerdan. Entonces trataba de evitar esa situación, me iba por otro lado. Es lo que le quiero decir a usted, entendiendo que ese problema es interno, que no es la situación de evitar aquel o aquel o aquel, porque tal vez aquel no le saque la ira, pero llegará a su casa y por cualquier situación se va obviamente a manifestar. Entonces, llévelo, comprenda eso. Primero, reconozcamos que lo tenemos. Segundo, busquemos la solución. Y tercero, yo diría que fundamental es el hecho de que nos sujetemos bajo la autoridad de Dios, porque es el único que nos puede solucionar no solamente la situación en la ira, sino también todo el resultado de la misma ira. Amén. Y tengan la fe y la seguridad que Dios hace cambios especiales, cambios hermosos. Vean, yo he sido testiga ocular pues yo no conocí a mi esposo antes de que estuviera en Cristo, ¿cierto? Porque no fue que yo lo fui a convertir ni nada, ya él conocía al Señor, estaba liderando en la cárcel, pero sí conozco su testimonio, ¿cierto? Y yo creo que ustedes muchos lo han escuchado, pero yo puedo dar testimonio, o sea, como esposa, de la obra tan linda que Dios ha hecho. Vean, en cierta ocasión íbamos con los perros y el chiquito de nosotros, Nico, es más loquito. Y él muchas veces ladra y tal cosa, y un señor se enojó y se le vino así enfrente a mi esposo y le decía, es que si ese perro me muerde, la agarro contra usted. Y volvía y lo intimidaba y se le paró de frente, o sea, como provocándolo. Y yo era, Dios mío, este señor se enojó. Cuando mi esposo le decía, caballero, disculpe, y volvió otra vez. En otra ocasión también con un vecino que ponía una botella y mi esposo la corrió y se vino enfurecido. Cuando mi esposo se controló, aún ese señor después decía, me dijo, Mona, su esposo es un caballero. Y vean, yo digo, alguien que vivió lo que vivió, porque si ustedes han escuchado el testimonio de mi esposo, saben, o sea, cómo era él. Yo digo, Dios, tú sí puedes cambiar una vida y tú sí puedes cambiar un corazón, y de eso uno puede dar testimonio. Entonces, ánimo. Recuerden, si tienen alguna pregunta nos pueden llamar. Hay una vigilia programada para el viernes a nivel nacional de las iglesias del Nazareno. Entonces les vamos a estar enviando el link, la información para que estemos este viernes de 7 a 10 de la noche, amén, creo que es. Entonces vamos a estar allí unidos, si Dios nos da vida, si Dios nos lo permite. Y también queremos motivarles para que estemos bien atentos a cada una de las actividades de la iglesia. El jueves tuvimos una reunión por Zoom, fue nuestra primera vez, gracias a Joiner, a John que nos estuvieron apoyando, pero esta semana vamos a tener una nueva. Entonces, estén conectaditos, no se pierdan la bendición. Recuerden que al finalizar viene la sección para nuestros niños. Dios bendiga a EGNA, al Ministerio Infantil, y a los niños de nuestra fundación. Recuerden, la Fundación Impacto de Amor, a las personas que han donado mercados, Dios les amén, bendiga. Gracias, recordemos que es una manera también de manifestar el amor de Dios. Sí. Un abracito. Importante, a las parejas que están siguiendo estos desafíos del amor, no se desespere. Fundamental es que lo aplique, que pueda aprender y que su cónyuge vea en realidad que usted sí se ha esmerado. El afán no es la solución. Y aún si de pronto está atrasado en algo, nos llama, se comunica con nosotros y le haremos llegar pues lo que le haga falta, ¿sí? Para nosotros es un gozo de haber compartido con ustedes este tema. De fundamental es el hecho de que podamos comprender, todos nosotros tenemos la autoridad para controlar la ira, y también pedirle a Dios para que nos enseñe
llamo yo a aconsejar a otros para que también la puedan dominar. Un abracito, les Dios les amamos bendiga. mucho. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.